Bienvenidos a un nuevo programa de Estado de SATS. Hoy para hablar sobre periodismo independiente con Juan González Febles. Gracias, Febles, por estar con nosotros. Un periodista ya de larga data y director del medio Primavera Digital. Febles, gracias por estar acá en el programa con nosotros. Gracias a ustedes por permitirme participar en los maravillosos programas que desde Estado de SAT salen para la opinión pública, tanto nacional como internacional. Gracias a ustedes. Gracias a ti por estar con nosotros. Como decía, llevas muchos años en el periodismo independiente, has pasado durante disímiles momentos. Quisiera que nos contaras cuándo empezaste en el periodismo independiente. Empecé en 1998, octubre, noviembre de 1998. Empecé en Nueva Prensa Cubana. Quien me convocó para ello fue Mercedes Moreno, que era la directora de esa agencia, al menos aquí en Cuba. Y ahí empezó todo. Que todavía no termina. ¿Viviste la experiencia de la Primavera Negra? Por supuesto que sí, vi los arrestos, vi todos los arrestos que hicieron. Mira, así no lo arrestaron, pero lo soltaron. Y entonces, a partir después de la Primavera Negra, seguimos haciendo lo mejor que podíamos hacer. ¿Cuándo empezó Primavera Digital? En noviembre de 2007. Empezó a partir de que nos contactaron desde Suecia para participar en la edición y en la organización de un periódico que se llamaba La Primavera de Cuba. Después, cuando este periódico colapsó, por las razones que fueran, pues entonces fundamos Primavera Digital en Cuba, con el lema que todavía mantenemos: espacio sin censura para todos los cubanos. Y cuando digo todos los cubanos, me refiero a todos los cubanos, los que residen en Cuba y los que residen fuera de Cuba. O sea, en 2007 era un momento particular, ¿no? Ya había pasado algún tiempo después de la Primavera Negra. La oposición ya venía empujando por recuperarse del tremendo golpe que había sufrido. También ya Internet tenía otro empuje distinto de los años 90. ¿Cuál fue la proyección, como la línea editorial, la proyección que ustedes tuvieron desde un inicio? Bueno, desde un inicio lo que tratamos fue reflejar la pesadilla que vivíamos, proyectarla literalmente como se vivía. O sea, arrestos, golpizas, medidas que tomaba el gobierno contra la población, porque este régimen ha tomado medidas contra todos los cubanos, con independencia de que sean opositores o no. Y nosotros nos concentramos en proyectar lo que sucedía en Cuba. Estaban también en la época de buen trabajo, de empuje, durante el periodo 2010, cuando se da toda la situación de la muerte de Orlando Zapata, se da también toda la represión violenta sobre las damas de blanco, la huelga de Fariñas, estaban los presos todavía. ¿Cómo fue vivir ese momento desde la prensa? Bueno, vivirlo desde la prensa es vivirlo desde el corazón. Eran personas a las que conocíamos vívidamente. Las damas de blanco, Laurinés Pollán Toledo, por ejemplo, intercambiamos de forma continua y entonces reflejamos esa verdad que veíamos. Me comentabas que había una sección que tenían que se llamaba Desde las Prisiones. Sí. ¿En qué consistía esta sesión? Los presos políticos llamaban a la redacción y entonces aportaban un testimonio que era editado y publicado. Entonces había testimonio de Fernández Sáenz, de Ángel Moya, entre otros, porque cuando un preso llamaba para hacer una denuncia, la denuncia era publicada íntegramente. Ya después de la salida de algunos de los prisioneros aparecen otros proyectos, incluido el nuestro. ¿Cómo viven ustedes esos años 2011, 2012? En algún momento me enseñan incluso una versión impresa de Primavera, magnífico, o sea, incluso a color, muchos artículos. Sí, ese fue el periódico. En ese periodo se produce la excarcelación de los presos de la Primavera Negra,
algunos salieron del país, otros decidieron quedarse. Es el momento en que en 2011 muere Laura Inés Pollán Toledo, en la forma tan extraña en que murió. Mi impresión que tenía desde fuera del medio periodístico, que no era el mío, era que había como una explosión. Las personas estaban muy interesadas en escribir, circulaban bastantes artículos, como te decía, el Primavera Digital en ese caso tenía bastante movimiento, habían otros también portales en internet, pero aquí elaborado 100% dentro de la isla estaba Primavera. Recibimos trabajos de todas partes de la isla que fueron publicados, pero era una situación en extremo movida y agitada. Teníamos aproximadamente la colaboración de entre 40 y 50 personas. Y entonces, por supuesto que cada número salían los artículos que debían salir, que respondían a la actualidad de ese momento. Y se trabajaba con intensidad y había, sobre todo, un gran aliento y una gran fuerza en seguirlo haciendo. ¿Qué es lo que pasa? Los estados totalitarios, como es este régimen aquí en Cuba, yugulan a toda la población y trabajan fundamentalmente con la necesidad material, con el hambre física de la gente. Desde Primavera nosotros logramos pagar cada colaboración en los términos y condiciones establecidos para ello. Y entonces teníamos un trabajo muy intenso y muy edificante que hacer. Nos sentíamos satisfechos con lo que se estaba haciendo. En el 2013 es evidente que ya empieza a haber una nueva dinámica. Nosotros no tenemos conocimiento desde la oposición ni del pueblo cubano de que se está dando todas estas conversaciones que están ocurriendo entre el régimen y la administración del presidente Obama. ¿Tú notaste algún cambio? A partir de eso es que empiezan ustedes quizás a tener fricciones con algunos medios que replicaban el trabajo de ustedes. Exactamente, a partir del 2013 las cosas cambiaron, porque entonces desde el Centro Internacional Democristiano Sueco, que era quien nos daba el apoyo financiero, dijeron que éramos muy confrontacionales. ¿Por qué nos llamaban confrontacionales? Por reflejar exactamente una golpiza, un arresto, un abuso. O sea, cuando entraban y saqueaban la casa de un opositor o de un periodista, entonces nosotros reflejamos la verdad como sucedió. Y esa verdad la llamaban confrontacional. Un arresto arbitrario es algo definido en esos términos por la ley internacional. Y entonces nosotros publicamos que se hizo el arresto arbitrario de N personas y entonces alguien se molestaba y nos llamaba confrontacionales por reflejar el arresto arbitrario. Nos recomendaban, por ejemplo, que habláramos de los huertos que hacen la gente en las casas, del estado de los jardines. En esa época se empezó a escuchar y se puso como de moda aquello que le empezaron a llamar un periodismo más de barrio, un periodismo principalmente enfocado en temas sociales. Esto fue parte también de las fricciones que tuviste con... Por supuesto que sí. O sea, debía hablarse del vendedor de diarios, de periódicos, de revistas, del vendedor de hortalizas y dejar de tocar los temas la vida difícil de un opositor, de un disidente, de un periodista independiente. Pero hay una cosa también que yo he visto, Febles, y sin duda el régimen logra manejarlo muy bien, y es esa repetición en la represión, esa capacidad de hacer común la represión, al punto de que las personas empiezan a cansarse de leer esa realidad. ¿Cómo ustedes, el periodismo, han intentado también moverse en eso? Porque el régimen, por una parte está la indiferencia de la comunidad internacional, sumada a la repetición del régimen. Creo que es un reto fuerte poder encontrar cómo comunicar
para que se siga prestando atención a esta realidad que tú estás manifestando, que realmente es muy cruda? Sí, se hizo, por ejemplo, ya que querían temas sociales, hablamos de temas sociales de cómo los militares, los oligarcas al frente de los oligopolios tienen 3 y 4 automóviles modernos en las cocheras de sus casas, tienen 3 splits de aire acondicionado, viven una vida que está a millas de distancia de la vida que vive el cubano de a pie. El cubano de a pie vive sumido en la miseria. Ellos nadan en la opulencia. Entonces, cuando se tocaron esos temas, fuimos criticados también por tocar esos temas. En la experiencia de ustedes, la relación con ese cubano que tiene temor de dar su opinión abiertamente, meterse en temas políticos, ¿has notado tú algún cambio o todavía el cubano lo sientes con ese gran temor de hablar abiertamente? El cambio que he notado es total y absoluto. En cada esquina, en diferentes lugares de la ciudad, la gente te dice, cuando habla del engendro constitucional en preparación, te dicen que esa punto suspensivo no sirve. Y para decirlo más claro, esa mierda no sirve. Todo va a quedar igual y a mí no me preguntes. Cuando les preguntas sobre el sucesor designado por Raúl Castro, el señor Miguel Díaz-Canel, se refieren como al come mierda ese. Así es como se refieren al payaso ese. Porque consideran que todo es una cosa cosmética para que todo siga igual. Esa es la opinión y lo he visto que lo dicen alto y claro. En el tema de la prensa, es evidente que el régimen, si bien como el tema de la libertad de expresión o algunas libertades fundamentales, ellos han tratado de maquillar algo, el texto, la letra, pero sin embargo lo que queda, todo el respaldo y todas esas leyes complementarias que implican en el Código Penal la propaganda enemiga, sigue la ley 88, ahora adicionan también todo este decreto 349 también que tiene que ver con la expresión en artes e intelectuales. ¿Ves tú en lo particular algún tipo de cambio o también coincides con el comentario que está primando en la mayoría de los cubanos? Es que todo es para mantener el lugar o todo para peor. El Partido Comunista está por encima hasta de la Constitución. Entonces, si el Partido Comunista está por encima de la Constitución, ¿cuál es el cambio y cuál es el aporte? ¿En qué momento tú crees que se encuentra el periodismo independiente? Y también quisiera que nos hicieras alguna referencia a nuevos sitios que de alguna forma sí han agrupado a personas más jóvenes, pero por otra parte vemos una línea editorial realmente muy, muy delicada cuando de criticar al régimen se trata. Hay periodistas que mantienen la postura íntegra que debe mantener un profesional del periodismo. Los hay. Pero los hay que deciden, de acuerdo a las circunstancias que se viven actualmente, simplemente sobrevivir. Y para sobrevivir, hacen concesiones. Ellos tratan de no criticar directamente al régimen, de no chocar con el régimen. O sea, mantener una coexistencia que les permita sobrevivir frente al gigante represivo que tienen delante. Hay personas que mencionan que también es importante que exista un periodismo que no solamente toque temas políticos, sino algunos temas sociales, algunos temas culturales. ¿Qué visión tú tienes sobre eso? Porque la política cruda y ruda es uno de los temas que principalmente están ausentes en lo que está pasando acá en la isla. ¿Cómo tú ves este tema? Bueno, mira, el problema es de que el apoyo externo algunas veces se desvía a ese periodismo light de jardines, de cocinas, etcétera, etcétera. Entonces, como se prioriza este tipo de periodismo, el otro periodismo es privado de todo ascenso, de toda ayuda o de todo. Y eso no debería pasar. O sea, yo soy partidario que existan posibilidades para todos, que todos dispongan de los medios para hacer el periodismo a que hayan decidido consagrarse. Si alguien prefiere una Vanidades o una revista fashion,
comprar su vanidad y su fashion, pero tiene que existir una revista que toque el tema político de forma directa y que informe directamente lo que quizás la dictadura no quiere que sea informado. Y la parte frívola y light no puede sepultar a la parte que no opta por la frivolidad y por la ligereza. ¿Cuál es el futuro que ves para Primavera Digital? No sé, a lo mejor mañana estoy preso. A lo mejor mañana estamos presos los que hacemos Primavera Digital. A lo mejor estamos muertos. No sé qué pueda pasar, pero no hay ninguna perspectiva de mejora, no la veo por ninguna parte. Si te voy a ser sincero, no veo perspectiva de mejora. Veo un régimen que pasó del arcaico marxismo-leninismo, que no ha funcionado en ningún lugar donde se empoderó. Entonces, ¿por qué están optando por un capitalismo de Estado? La nueva Constitución tiene aspectos similares a la Constitución estalinista de 1936 en la Unión Soviética, pero solo algunos aspectos, digamos los aspectos dirigidos a el papel predominante y preeminente del Partido Comunista. Ahora el resto del engendro constitucional tiene más puntos en común con la Constitución de la Italia fascista de 1928, promovida por Benito Mussolini, aquel líder socialista, era el tercero en la jerarquía del Partido Socialista Italiano, director de su órgano oficial, el diario Avanti, y decidió que las recetas leninistas impuestas en Rusia no servían y creó el Partido Nacional Fascista. Creado el Partido Nacional Fascista, dijo que había establecido en Italia una democracia dirigida de partido único. Desde Estado de SATS muchas veces hemos planteado como observación, y lo estamos tratando de hacer cada vez con más fuerza, de que se necesita escuchar y prestar mucho más atención y foco a lo que está pasando aquí dentro, a lo que estamos reflejando nosotros desde acá adentro. Porque lamentablemente algunas veces las personas desde fuera, algunas veces no malintencionadas, otras veces sí por un deseo de protagonismo, de alguna forma roban espacio a quienes están aquí dentro enfrentando al régimen. En el caso del periodismo eso ocurre muchísimo. Yo creo que es muy importante que se esté escuchando constantemente la voz de quienes están acá adentro fungiendo como periodistas, o sea, trabajando como periodistas y asumiendo altísimos riesgos. La opinión de los que desde aquí reflejan la pesadilla que viven debe ser tomada más en cuenta, es mi opinión. Eso debe ser tomado más en cuenta, porque es que esos que participan de esta pesadilla no saben hasta qué día van a estar vivos. ¿Crees que se está prestando atención a lo que estamos viviendo en la calle, a lo que estamos viendo en la calle desde fuera? Porque a mí me gusta llamar también que precisamente en este momento estamos viviendo ese plan de construcción del neocastrismo. Se está haciendo a la cara de todo el mundo. Y los medios no lo están recogiendo de esa forma, los medios fuera de Cuba. Y los actores políticos tampoco lo están recogiendo de esa forma. Eso que damos en llamar neocastrismo es neofascismo del siglo XXI. ¿Por qué digo que es neofascismo? Porque desde un partido único y con un sistema capitalista quieren perpetuarse en el poder a partir de la supresión de todos los derechos y libertades. O sea, es el esquema que impuso en Italia Benito Mussolini. En Rusia, en la Federación Rusa, se han asesinado a periodistas. Ahí está el caso de Ana Politkovskaya. Ahí está el caso de que si en Cuba se persigue a las damas de blanco, ahí en Rusia se persigue a las Pussy Riots. ¿Por qué? Porque es que el totalitarismo es idéntico en todas sus facetas. Nos viene encima algo peor de lo que vivimos. Porque un capitalismo de Estado neofascista es una experiencia que a la humanidad le ha costado millones de vidas. Y es lo que están tratando de imponer. Un neofascismo, un capitalismo de Estado neofascista que permita al régimen y a la élite empoderada afirmarse eternamente en el poder. ¿A costa de qué? A costa del sacrificio y del dolor de millones de cubanos. Cuando sea capitalismo de Estado neofascista, no serán comunistas.
Y entonces quizás sea la alternativa con la que buscan establecer los negocios y las relaciones con los Estados Unidos que les permitan sobrevivir. Hay un punto sobre el que no se establece ningún debate. Luego una persona dice algo por un lugar, después aparece otro, pero nunca hay un debate serio sobre el papel de la oposición y por qué la oposición llega o no llega al pueblo. Y yo siempre lo relaciono con el tema también del periodismo. No hay un canal de comunicación entre la oposición y el pueblo. Y para eso el trabajo de ustedes es fundamental, el trabajo del periodismo, y que ese periodismo pueda llegar también a esas millones de personas. Estamos en el siglo XXI. Entonces, con las tecnologías del siglo XXI, esto fuera perfectamente posible si hubiera internet libre para todos los cubanos, o si estamos a menos de 100 millas de los Estados Unidos, ¿no? Si la televisión comercial estadounidense pudiera verse como se ve, por ejemplo, en Suecia, canales de televisión en España, y Madrid está más distante de Estocolmo que lo que nosotros estamos de Miami. Se trata de obstáculos y de situaciones que están muy más allá de nuestras posibilidades aquí dentro de Cuba. O sea, necesitamos esa ayuda ya. Como alternativa a ese cuadro que estás dibujando, a ese plan que tiene el régimen, ¿qué propones tú? ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Cómo tú quisieras que fuera el futuro? Bueno, yo quisiera que eso fuera aplastado con la fuerza militar que fue aplastado el primer fascismo, la fuerza militar que aplastó al nazismo, aplaste al neofascismo del siglo XXI, que va a caer sobre Cuba y sobre el resto de América Latina, incluso sobre los Estados Unidos. Entonces estas personas deben ser aplastadas y debe terminarse con ellas de manera que el pueblo cubano logre ser libre y feliz. ¿Pero ves tú el cambio, la responsabilidad del cambio principalmente fuera de Cuba, o lo ves en nosotros los cubanos? En que la gente empiece a hablar, en que la gente empiece me encantaría, a reclamar su derecho, a exigir ese derecho y a lucharlo, ¿no? Me encantaría que el pueblo cubano hiciera eso. Quizás íbamos a ser el primer pueblo en la historia de la humanidad que iba a zafarse con su esfuerzo de un sistema totalitario. No tiene que venir. Yo en mi opinión lo veo como, y lo hemos repetido muchas veces, como una presión fuerte del exterior y una presión interna. Si no hay una presión interna, no se va a lograr. No, correcto, pero te quiero decir que ningún sistema totalitario, ni el impuesto por Lenin-Stalin, ni el impuesto por Mussolini, ni el impuesto por Hitler, pudieron ser sistemas de los que el pueblo alemán, el pueblo italiano, el pueblo ruso pudieron sacudirse de arriba. Si no es por el golpe aliado, Mussolini hubiera muerto de viejo en el poder, porque esta ingeniería social es diabólica. Bueno, estamos viendo lo que está pasando ahora mismo en Venezuela y Nicaragua. Exacto, es diabólica, es diabólica. Y no existe un pueblo sobre la faz de la tierra que sea zafado de un sistema como este, solo con su esfuerzo. No, solo con su esfuerzo no es posible. Tiene que haber un esfuerzo mancomunado desde la comunidad internacional. Exacto. Y internamente. Pero si no ocurre algo internamente, evidentemente nadie va a venir a resolver el problema. Esperemos que ocurra algo internamente, esperemos que alguien tenga el talento de darse cuenta que la ingeniería social, fascista, totalitaria, comunista, el nombre que le quieran dar, esa ingeniería social perversa y diabólica requiere un golpe más fuerte que la fuerza que ellos pueden desplegar, que los aplaste. Bueno, gracias Feules por estar con nosotros en el programa, te agradezco nuevamente. Y gracias a ustedes por seguirnos y nos vemos en un próximo encuentro de Estado de SATS. Y gracias Estado de SATS por darme esta oportunidad. Gracias.